hasta el 37 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que deseen leer porque no trajeron Biblia, ahí está en la pantalla. Amén. No se preocupe, se pueden quedar cómodos. Pueden quedarse cómodos, como ustedes se sientan cómodos. Esto no se trata de si me paro o no me paro. Esto se trata de creer. Amén. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿cómo? ¿Se qué? O sea, que él estaba sentado, ¿no? Dice, se levantó y dijo, para probar al maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, ha respondido, a esto y vivirá. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a dejarlo ahí. Después vamos desarrollando un poco más. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que murió, Señor, por cada uno de nosotros, el que vive, el que dejó la tumba vacía, el que no escatimó, Señor Padre de la gloria, aquel lugar, Señor de gloria, para venir a un lugar contaminado, Señor, por el pecado. A ese Jesucristo, hoy le damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Y pedimos a Él que nos conceda el perdón de nuestros errores, de nuestros pecados, cuando nos equivocamos. Oh glorioso Espíritu Santo, te pedimos que nos guíe, Señor, y nos ayude a entender, Señor, el propósito de esta parábola. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estas parábolas tienen nombre. Pueden sentarse. Esta parábola tiene nombre y se llama la parábola del buen samaritano. Qué fácil decirlo, ¿no? A ver, vamos a repetirlo. La parábola del buen samaritano. Maravilloso. La parábola del buen samaritano. A raíz de los conflictos que en el pasado surgieron en el pueblo de Israel. Eso, todo el mundo que conoce de historia bíblica, yo voy a hacer un recorrido por la historia bíblica para refrescarle la mente. No, porque hay gente que cuando hablamos de los samaritanos, creemos que estamos hablando de nuestros enemigos. Yo quiero aclarar en esta noche, a raíz de qué son estos conflictos mentales que hay en esta parábola en este pueblo, en este país, en esta nación de Samaria. Como
Hay conflictos en otros países. Por ejemplo, en México hay un conflicto como lo hubo en aquel tiempo en Haití con República Dominicana, en El Salvador con Honduras, en Nicaragua con Costa Rica, mas sin embargo entre Panamá y Costa Rica no hay conflicto en la frontera. Y Costa Rica es el único país que no tiene ejército, nada más policía. Ahora, los errores de los conflictos de estos países están aquí en la Biblia. Esos son errores que han venido arrastrándose del pasado, porque cuando Israel se divide, que uno se fue al norte y el otro se fue al sur, que a lo del norte le llaman Samaria y lo del sur se llaman Israel. Es decir, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Ok? Haití y República Dominicana es lo mismo. Antes era un solo país. Pero los conflictos de los gobernantes, las desmarcaciones políticas, son las que han hecho la historia pesada. Y mucha gente que no estudia la historia de los países, de los pueblos, ni la Biblia, no puede alcanzar este conocimiento. Lo que les produce es odio, desprecio y maldad. Como estos reyes del sur y del norte produjeron en aquel tiempo conquistar el corazón de las personas para que se odiaran. Samaria, Israel, son la misma gente. Lo que pasa es que los gobernantes, a causa, y ojo con esto, ahorita hay un acontecimiento igualito que cuando vino la división del reino del sur y del norte. En aquellos tiempos, aquí ahorita, en aquel tiempo, ¿sabe a raíz de qué vino la división? Porque en el reinado de Joroboam, que era hijo de David, de Salomón, perdón, de Joroboam, hijo de Salomón, nieto de David, comenzó a gobernar y a subirle los impuestos. Esto más o menos les trae algo, a subirle los impuestos. Y a raíz de eso vino el descaimiento a la nación y produjo esta gran división a raíz del descontento de las naciones. Y estamos viendo ahora que aquí también está pasando algo con los impuestos y se está revolteando la gente y el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, se divide reino del sur y reino del norte. Los samaritanos entonces se odian entre sí hasta hoy se odian a causa de esta situación política. Ahora bien, cuando vemos esta historia del buen samaritano, expresa la Biblia que iba pasando un sacerdote por un lugar y vio a un hombre estirado a causa de un asalto que había sufrido a causa de la delincuencia
de la época. Y dice que un sacerdote, que era el que estaba llamado a detenerse en ese lugar, porque él era quien tenía el estilo, el oficio de usar y el conocimiento de la misericordia. Pero también por allí pasaba, dice que él pasó de largo y no las causas. Muchos eruditos han dicho que a causa de la contaminación, ponga bien, la contaminación del cuerpo que podía producir acercarse a una persona ensangrentada, para ello era no inmoral, como la palabra, era algo que contaminaba, abominación. Gracias, hermana. Para ello era abominación. Ya se salió del contexto bíblico, ya está en el contexto cultural, porque eso es lo que a nosotros como seres humanos exacto, o sea, nos dejamos arrastrar de la cultura, porque es más fácil vivir la cultura de mi pueblo que escudriñar la escritura para aprender, para poder conocer los pensamientos. ¿Por qué es necesario leer la escritura? Porque allí tú vas a conocer los principios del maestro. Tú vas a conocer que los principios del maestro estaban por encima de la cultura de los pueblos y las costumbres. Esta cultura de los pueblos nos está matando, nos está dividiendo. Ya los haitianos y los dominicanos, ya no sé, si yo los consiguiera tirado, quizá ya por el conocimiento que tengo, lo digo para la gloria de Dios, me apiade. Pero en el hombre natural, en su mayoría, ven un haitiano tirado y no lo auxilian. Porque ya la cultura que nos han enseñado, los salvadoreños con los hondureños, hermano, tienen una guerra a muerte. Ya ellos no se auxilian. Los mexicanos con los gringos, con los americanos, allí en la frontera, tampoco. Los países que están en guerra, tampoco. Porque la cultura que nos han enseñado los políticos, hermano, no ha dañado nuestra mente y nuestros corazones. Y no hemos olvidado lo más importante, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto daño han hecho los dirigentes que nos han dirigido a nosotros, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios? Y con esto no quiero decir que un hombre de Dios se meta a la política. Yo no quiero meterme allí. Yo sé cómo se manejan estas cosas. Pero si algo está claro, hermano, es que estas cosas nos están matando a nosotros como seres humanos. Nos ha dividido a nosotros. Estos son propósitos y planes solamente del enemigo. Que el Señor los reprenda. Más sin embargo, nosotros podemos decir con claridad que el buen samaritano es el prototipo de Jesucristo. Aquí no se trata de que este hombre es samaritano. Se trata de la acción. Jesucristo mismo, en la parábola del buen samaritano, se hace presente como un extranjero. Lo que nos da a entender a nosotros, lo que hemos creído en Jesucristo,
que Cristo, Él mismo, como curó a aquel herido, como sanó, como pagó la deuda de aquel herido, recogido. Dice que lo recogió, lo curó, le puso aceite en su herida y lo curó con vino. Lo llevó al mesón en su caballo, en su cabalgadura. No sé si era caballo burro o un camello, en su cabalgadura. Dice que lo llevó y lo llevó al mesón. O sea, a la persona que estaba allí atendiendo este negocio, y le dio 2 denarios y le dijo: si la cuenta sobrepasa de lo que te estoy dando, cuando yo venga de regreso, yo te lo pago. A su nombre. A su nombre. Póngale sentido, hermano. Póngale entendimiento. Entienda esta parábola. Cuando Cristo venga, Él fue que pagó por ti y por mí en el mesón. Cuando Cristo venga, entonces el reto lo vamos a recibir, que es la vida eterna. Nos vamos con Cristo en el rato de la iglesia. En su nombre. Esto no se trata, hermano, de una diferencia entre judío y samaritano. Esto es una parábola porque Jesús hace un ejercicio, ¿no? Un ejercicio con esta parábola para dar a entender el programa, que muchas veces estamos en la iglesia y no conocemos el programa, el propósito. El programa es el propósito de la iglesia de Jesucristo. Esto no se trata de que había un herido y él pasó y no lo vio. No, que Jesús quiere llevarnos a nosotros a un estado de conocimiento, de conciencia. Y como muchos no entienden bien la palabra, entonces Jesús ejecuta estas parábolas. Ahora, ¿quién es que le hace frente a Jesús en esta parábola? Esto comienza con un doctor de la ley. Este hombre conocía la Escritura. Pero usted sabe por qué razón este hombre le hace esta pregunta a Jesús. Porque antes de Jesús, este es un abogado, este es un doctor. Antes de Jesús, la salvación era diferente a como Jesús te la puso a ti y me la puso a mí. Habían poca promesa. Ahora no. Ahora tenemos 4.110 promesas. Tenemos un majestuoso libro que se pasea por toda la Biblia, que es el libro de Isaías, con 800 y pico de promesas. Solamente el libro de Isaías, el majestuoso libro de Isaías. Ahora, este hombre, siendo un abogado, un doctor de la ley, le pregunta que cómo se puede tener la vida eterna, pero era por tentarle, porque él sabía bien qué hacer, pero quería tentar a Jesús, quería probarle. Así vemos mucho, aquí vemos mucha gente que conoce la Biblia, que conocen la verdad, y lo que hacen es, hermano, cuando ven a alguien que quiere surgir, aplastarlo. Quédese callado, quédese quieto, y en el momento que usted tenga que hablar de la palabra, tenga base para hablar, pero con un solo propósito, con el propósito de ayudar al pequeño a crecer. No enfrentarlo con el conocimiento, aplastarlo, y eso es lo que ellos querían. Ahora, el libro de Levítico, en el capítulo 18, verso 2,
fue su propósito de tentar a Jesús. Porque la salvación, que era lo que él estaba insinuando a Jesús, un doctor, ya usted sabe, pero no sabe que él no sabe que está delante del doctor de los doctores. A su nombre. Fuerte el aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora, el libro de Levítico enseña en el capítulo 18, verso 2, que la salvación viene a través del conocimiento de la ley, porque así lo enseñó ¿quién? Moisés. Así lo enseñó Moisés. Aleluya. Y le hablaba a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. Hasta ahí. Eso fue lo que Moisés le enseñó a ellos. Y ellos estaban claros porque ellos se creían que como eran hijos, descendientes de Abraham y vivían la ley de Moisés, ya no necesitaban nada. Ellos eran doctores de la ley. Ellos sabían voltear las cosas, hacer la ley y la trampa. Pero Jesús le dijo, ve y haz tú también lo mismo. Cuando él le dijo, ¿sabe quién es tu prójimo? No. Entonces Jesús le ilustró esta parábola. No era para que él aprendiera, porque Jesús sabía que él sabía, sino que era para tentarle. Y hay mucha gente que aquí conoce, pero le gusta tentar al otro. En vez de ayudarle, lo que le ponen es zancadilla. Ayúdale. El propósito del evangelio, predicar, es anticipar. Es decir, como cuando a ti te llega, está preaprobada para la palabra predicar es preavisar, preanticipar, ¿no? Los acontecimientos que han de venir. Cristo viene pronto. Ahora, el talento que Dios te ha dado a ti de conocimiento, suéltalo. Ponlo a la disposición de la iglesia. El propósito de la iglesia no es quitarte tu talento, es promocionar el evangelio que sana, que salva, que bautiza y que da poder. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la raíz de todas estas cosas malas han sido los malos gobernantes que históricamente, usted póngase a escudriñar la escritura y comience a buscar la historia, por lo menos de Samaria, para que vea si son dos pueblos hermanos que se dividen por causa del mal liderazgo de la época. Y hasta hoy todavía esta gente, hermano, no se gustan mucho. Sin embargo, tuvo que participar para dar una iniciativa de amor, de paz, de perdón, de unidad. Jesús en la persona del buen samaritano. Este es el propósito. Un día tendrá México a un buen samaritano. Un día tendrá Estados Unidos un buen samaritano. Haití, República Dominicana, El Salvador y todos estos países que la división política de los hombres le han dañado su corazón para que se odien, pueblo hermano. A su nombre. Aleluya. Si comenzamos a hablar estas cosas con claridad, comenzamos a entender y va a nacer, si usted atentamente escucha, oye esta palabra, un avivamiento en su corazón que va a amanecer en su barrio, en su hogar. El deseo
de hablar con la vecina que es de Haití, que es de El Salvador, que es de peruana, que es, ¿entiendes? Porque esto pasa, hermano. Estos son espíritus que no son de Dios, son del enemigo. Y ellos, hermano, envuelven y le dan riqueza. La Biblia dice que los reyes se hacen dueños de las naciones. Y tienen potestad, hermano, de conquistar a pueblos y naciones. Pero un día eso va a pasar al olvido. Porque la Biblia registra algunos acontecimientos de hombres que eran líderes antes de Jesús. Grandes líderes. Dice que conquistaban pueblos y naciones. Persuadiéndolo. Pueblos y naciones. Grandes líderes. Pero un día muere el líder. Y se dispersa toda su persona, lo que habían conquistado. Eso voló. Sin embargo, se levanta otro líder, un hombre de pueblo, de campo, un hombre sin letra, sino con conocimiento de martillo, clavo, madera. Aleluya. Se levanta y hace un liderazgo con solamente 12 hombres. Conquista pueblos, naciones y el mundo. Y hasta hoy, dice la Escritura, que murió y después de su muerte, la iglesia se ha multiplicado más de 1000 veces a su nombre. Y ese se llama Jesucristo. Ese es nuestro líder. Ese es nuestro Señor. A Él oírle, porque Él es quien va a venir por su iglesia. No descuidemos solamente esta salvación tan buena, tan bonita, tan maravillosa. Tener paz, como decía nuestro hermano, tener paz. Como le dijo la viuda con su niño muerto dentro de la habitación. Dice que cuando el profeta viene y la saluda, ella lo que le dice, hay paz. Diga conmigo, hay paz. Aleluya. Aunque usted vea, hermano, que el gobierno, que el banco, que el prestamita, que la familia, que el esposo, que la esposa le quiera quitar la paz, dígale, hay paz. Para mí no ha sido fácil vivir en la paz. No ha sido fácil, pero tengo paz. Yo no quisiera, bueno, cada quien tiene su momento. Aquí hay personas que están sentados aquí, que tienen un mundo en la cabeza que se les está cayendo, pero tienen paz. Tienen paz. Hay personas que tienen problemas de familia, de salud, pero están aquí en el banco. Vienen a la iglesia. Y solamente, hermano, el hecho de entrar por esa puerta, ya usted está bendecido. Ya la disposición de su corazón está ya está sellado eso. Así es que Dios nos bendiga en esta hermosa noche. Creía que iba a ser más corto, más preciso, pero aquí las cosas hay que hacerlas como el Espíritu diga. Amén. Hay paz. Padre, gracias te doy.
Oh maravilloso Jesús, te ruego que tenga misericordia, Señor, de lo que acontece en los pueblos que nos dividen, de lo que acontece en el hogar que nos ha dividido, de lo que acontece en el trabajo que nos ha dividido, de lo que acontece, Señor Padre de la gloria, en todas las partes donde usted ha permitido que nos desarrollemos como ser humanos, Señor, que allí haya paz. Oh glorioso Espíritu Santo, trae la paz del mundo, Señor, que nuestro antepasado, Señor Padre, con sus malos hábitos, con su costumbre y su manera de vivir, Padre de la gloria, han distorsionado el plan de unidad, Señor, que tú has querido para el mundo, Señor Padre de la gloria, para que un día, como tú dijiste, Señor, en una oportunidad que quisiste tener a todos tus hijos, como la gallina reúne los polluelos debajo de la sala. Señor, gracias te doy. Permita ahora, Padre de la gloria, que la paz que trasciende, Señor Padre de la gloria, llegue a mi hogar y a cada uno de los hogares, Señor, que en esta noche y los que no están presentes se haga, Padre de la gloria, efectiva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo.